Buenos días a todos. ¿Están listos para recibir algo poderoso hoy? Porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes puede transformar completamente su vida espiritual. A veces te encuentras en una situación en la que necesitas desesperadamente dirección. Tienes que tomar una decisión importante, pero no estás seguro de qué camino seguir. Oras, pero sientes que tus oraciones no son contestadas. Buscas claridad, pero parece que el cielo está en silencio. Este mensaje traerá una dirección clara para tu vida y te ayudará a navegar a través de esos momentos de incertidumbre. La verdad es que Dios siempre está hablando, el Espíritu Santo siempre está guiando. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos sintonizados con su voz? Porque déjenme decirles, el Espíritu Santo no es solo una fuerza distante que flota en los cielos. No, Él es tu ayudante, tu guía, tu compañero más cercano. Jesús mismo dijo en Juan 16:13, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Esa es la fuerza motivadora de Dios, lo que significa que Él quiere hablarte, quiere guiarte. Y hoy quiero mostrarles cómo escucharlo claramente. Pero antes de entrar en eso, permítanme darles esta ilustración. Imaginen que están en un mercado abarrotado. La gente está gritando. La música está sonando. Las conversaciones zumban a su alrededor. De repente, su teléfono suena. Es alguien a quien aman, alguien cuya voz conocen bien, pero por todo el ruido, apenas pueden entender lo que dicen. ¿Qué hacen? Se alejan del ruido, se mueven a un lugar más tranquilo, se inclinan y escuchan con atención. Amigos, eso es exactamente cómo debemos tratar la voz del Espíritu Santo. Su voz está ahí, pero necesitamos sintonizarnos, necesitamos alejarnos de las distracciones, inclinarnos y escuchar. Entonces, ¿por qué algunas personas escuchan al Espíritu Santo tan claramente mientras que otras luchan? ¿Es porque Dios tiene favoritos? Absolutamente no. La capacidad de escucharlo no es un don especial reservado para unos pocos, es para todo creyente. La diferencia está en cómo nos posicionamos para escuchar, y de eso vamos a hablar hoy. 3 claves simples para escuchar su voz. Claramente, 3 pasos prácticos que te llevarán de la confusión espiritual a la claridad divina. Para cuando terminemos hoy, creo que saldrás de aquí con una habilidad renovada para reconocer la voz del Espíritu Santo en tu vida. ¿Estás listo para esto? ¿Tienes hambre de más de la presencia de Dios? Entonces sumérgete conmigo en estas 3 claves y desbloquea el poder de escuchar al Espíritu Santo como nunca antes. La primera clave para escuchar al Espíritu Santo es cultivar un corazón tranquilo. En nuestro mundo rápido y ruidoso, el silencio es raro. Estamos constantemente bombardeados con notificaciones, responsabilidades y distracciones. Pero Dios nos llama a algo diferente. En el Salmo 46:10, Él dice, «Quédate quieto y sabe que yo soy Dios». El Espíritu Santo a menudo habla en un susurro suave, no de manera alta o dramática. Esto es exactamente lo que le pasó a Elías después de experimentar un viento poderoso, un terremoto y fuego. Elías finalmente escuchó la voz de Dios en un susurro suave y tranquilo. Ese mismo susurro suave y tranquilo, ese mismo susurro es como el Espíritu Santo nos habla hoy, pero tenemos que estar lo suficientemente quietos para escucharlo. Una de las formas más efectivas de crear esa quietud es practicando el silencio y la soledad. Hacerlo un hábito de alejarte de las distracciones y simplemente sentarte con Dios es esencial. Esto significa apagar tu teléfono, cerrar tu computadora y encontrar un espacio tranquilo para concentrarte únicamente en Él. Al principio, puede sentirse incómodo, pero con el tiempo te darás cuenta de que Dios a menudo habla cuando disminuimos la velocidad y realmente escuchamos. Otro paso crucial es rendir las ansiedades. Uno de los mayores obstáculos para escuchar al Espíritu Santo
es un corazón inquieto y ansioso. Pero Filipenses 4, 6, 7 nos da una solución clara. No estén ansiosos por nada, sino que en toda situación por medio de la oración y la súplica, con acción de gracias presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando liberamos las preocupaciones y los miedos a Dios en la oración, se crea un espacio para que su paz nos llene. En esa paz, su voz se vuelve más clara. Un corazón agobiado por la ansiedad lucha por escuchar la voz suave del Espíritu. Pero cuando ocurre la rendición, la claridad sigue. Meditar en las Escrituras es otra manera poderosa de escuchar al Espíritu Santo. Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Josué 1:8 nos dice: siempre tenga este libro de la ley en tus labios, medita en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer todo lo que está escrito en él. Entonces serás próspero y triunfarás. Cuanto más llenes tu corazón y tu mente con las Escrituras, más fácil será reconocer la guía del Espíritu Santo. Su voz nunca contradirá su palabra, y a medida que la meditación en las Escrituras se convierte en un hábito, el discernimiento se vuelve más fuerte. Tomemos un momento ahora para practicar la quietud. Donde quiera que estés, cierra los ojos. Toma una respiración profunda y simplemente quédate quieto ante Dios. Pídele al Espíritu Santo que hable. Escucha, si viene a tu mente un pensamiento, un versículo o una sensación de paz, anótalo. Así es como entrenamos el corazón para reconocer la voz del Espíritu Santo. Cuanto más tiempo pases en quietud ante Dios, más claramente lo escucharás. Cuando esto se convierte en un hábito, se desarrolla una relación más profunda con Él. Cuando la quietud se convierte en una parte regular de la vida, algo increíble comienza a suceder. El ruido del mundo comienza a desvanecerse, y la voz de Dios se vuelve más clara. No es que no estuviera hablando antes, es que las distracciones eran demasiado fuertes. Como una radio que debe sintonizarse en la frecuencia correcta, para escuchar una estación claramente, nuestros corazones deben sintonizarse con Dios a través de la oración, la rendición y su palabra. Cuanto más tiempo pases en su presencia, más natural será reconocer cuando Él está hablando. Su voz puede llegar como un suave impulso, una claridad repentina o una profunda sensación de paz sobre una decisión. A veces, Él trae a la mente un versículo específico que confirma su dirección. Otras veces, es una convicción para actuar o una tranquila reafirmación de que Él está cerca. Pero como en cualquier relación, escuchar al Espíritu Santo requiere consistencia. Imagina intentar construir una amistad, pero solo hablando con esa persona de vez en cuando. Sería difícil reconocer su voz, entender su corazón o confiar en su guía. Lo mismo ocurre con Dios. Cuanto más frecuentemente pases tiempo con Él, más fuerte será la conexión. Por eso Jesús mismo a menudo se retiraba a lugares tranquilos para orar. En Lucas 5:16 se dice: pero Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba momentos de quietud para escuchar al Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La quietud no es pasiva, es un acto de fe. Es confiar en que, en el silencio, Dios está moviéndose. Es creer que, incluso cuando parece silencioso, Él está presente. Cuando cultivas el hábito de la quietud, escuchar al Espíritu Santo se convierte en algo natural, y la vida ya no se guía por la incertidumbre, sino por la dirección divina. Toma esto como una invitación. Aparta tiempo hoy para estar quieto ante el Señor. Crea un espacio donde su voz sea la más fuerte en tu vida. A medida que lo hagas, experimentarás su presencia de una manera más profunda y descubrirás que el Espíritu Santo ha estado hablando todo el tiempo. Solo necesitabas silenciar tu corazón para escucharlo. La segunda clave para escuchar al Espíritu Santo es desarrollar un espíritu sensible. El Espíritu Santo siempre está hablando,
pero debemos entrenar nuestros corazones para reconocer su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esto significa que escuchar a Dios no se trata solo de escuchar, sino de relación. Cuanto más cerca caminemos con Él, más claramente reconoceremos su voz. Como un niño que reconoce instantáneamente la voz de sus padres en una habitación llena de gente, podemos llegar a conocer la voz del Espíritu Santo con confianza. Dios desea hablar, guiar y dirigir, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? Muchas veces, las distracciones, las dudas o incluso nuestros propios deseos pueden ahogar su voz. Desarrollar un espíritu sensible significa sintonizar intencionalmente nuestros corazones con Él, estar abiertos a su guía y responder cuando habla. Una de las formas más efectivas de crecer en sensibilidad al Espíritu Santo es practicar la obediencia cuando sentimos sus impulsos, ya sea un deseo de orar por alguien, una idea que se alinea con la verdad de Dios o una convicción sobre una decisión. Necesitamos actuar. Incluso los pequeños pasos de obediencia importan. Tal vez sientas que debes llamar a un amigo y animarlo. Tal vez Dios pone en tu corazón dar, servir o dejar un mal hábito. Estas son oportunidades para fortalecer nuestra capacidad de reconocer su voz. Cuanto más obedecemos, más clara se vuelve su voz. Pero cuando ignoramos o retrasamos la obediencia, podemos volvernos espiritualmente insensibles. Piensa en ello como ignorar un despertador. La primera vez que suena, es fuerte y claro, pero si sigues presionando el botón de snooze, eventualmente te duermes. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si ignoramos repetidamente sus impulsos, nuestra capacidad de escucharlos se debilita. Por eso es importante responder inmediatamente cuando sentimos que nos está guiando. El Espíritu Santo no siempre habla con una voz dramática. Muchas veces, Él guía a través de suaves toques, impresiones o paz interior. No siempre se trata de lo que se siente fácil o cómodo, sino de lo que es correcto y está alineado con la palabra de Dios. Tomemos un momento para reflexionar. ¿Hay algo que Dios te ha estado impulsando a hacer y que has estado postergando? Tal vez es perdonar a alguien, dar un paso de fe o pasar más tiempo en oración. Sea lo que sea, confía en que Él te está guiando por una razón. Ahora toma una respiración profunda y pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo hoy? Presta atención a lo que llega a tu corazón. A medida que practiques escuchar y obedecer, desarrollarás un espíritu cada vez más sensible a su voz y caminarás con más confianza en su dirección. A medida que comienzas a caminar en obediencia a los impulsos del Espíritu Santo, notarás una transformación en tu relación con Dios. La sensibilidad a su voz crece más fuerte con la práctica, como un músico que afina su capacidad para escuchar cambios sutiles en el sonido, o un artista que desarrolla un ojo para el detalle. La sensibilidad espiritual se cultiva a través de un compromiso consistente con Dios. Una de las formas clave para desarrollar esta sensibilidad es crear una atmósfera donde el Espíritu Santo sea bienvenido. Cuanto más tiempo pases en adoración, oración y la palabra, más familiar se vuelve su voz. La adoración suaviza el corazón y lo alinea con la presencia de Dios. La oración mantiene abiertas las líneas de comunicación. Leer las Escrituras afina el discernimiento, ayudándote a distinguir entre la voz de Dios, tus propios pensamientos y las influencias externas. Pero también tenemos que tener cuidado con lo que permitimos en nuestros corazones y mentes. La voz del Espíritu Santo puede ser ahogada por demasiado ruido mundano, redes sociales constantes, influencias negativas o incluso una agenda demasiado llena. Por eso Pablo instruye en Romanos 12:2, no se conformen al modelo de este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Entonces podrán comprobar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Si quieres escuchar a Dios claramente, sé consciente de lo que alimentas a tu espíritu.
Lo que ves, escuchas y en lo que te detienes moldea tu capacidad para reconocer su guía. Haz espacio para su voz reduciendo el ruido innecesario y sé intencional al llenarte con cosas que te acerquen a Él. Otro aspecto importante de desarrollar un espíritu sensible es la expectativa. Si no esperas escuchar de Dios, puedes perderte su voz incluso cuando está hablando. Acércate a cada día con la creencia de que Él quiere guiar. Proverbios 13:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Espera que Él te guíe y comenzarás a notar su dirección de maneras que antes no habías visto. La voz del Espíritu Santo a menudo es suave, pero siempre es consistente con la palabra de Dios. Puede hablar a través de una paz profunda sobre una decisión, a través del consejo sabio de otros o al traer a la mente un versículo específico en el momento justo. Incluso puede usar las circunstancias para confirmar lo que está diciendo. La clave es mantenerse abierto y atento. Tomemos un momento ahora. Cierra los ojos y pregunta: Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? Haz una pausa. Escucha. Anota cualquier cosa que venga a tu mente. Un pensamiento, un versículo, una idea o incluso solo una profunda sensación de paz. A medida que practiques esto diariamente, tu capacidad para reconocer su voz crecerá. Pronto, escucharlo se convertirá en algo natural y caminarás con más confianza sabiendo que el Espíritu de Dios está guiando tus pasos. Además, es crucial probar los espíritus. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: queridos amigos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. No todo pensamiento, impresión o voz que escuchamos viene del Espíritu Santo. Hay muchas influencias en el mundo. Nuestras propias emociones, mensajes culturales, incluso fuerzas espirituales que buscan desviarnos. Por eso el discernimiento es tan importante. La manera principal de probar lo que escuchamos es comparándolo con las Escrituras. Dios nunca se contradice a sí mismo. El Espíritu Santo siempre habla en alineación con la palabra escrita de Dios. Si algo que sientes o escuchas va en contra de la verdad bíblica, no es de Dios. Por eso debemos estar profundamente arraigados en las Escrituras. Cuando nos sumergimos en la Biblia, nos familiarizamos más con la naturaleza y los caminos de Dios, lo que facilita reconocer cuando algo no viene de Él. Piensa en esto: los cajeros de banco están entrenados para detectar dinero falso, no estudiando cada billete falso, sino familiarizándose tanto con el dinero real que pueden reconocer inmediatamente cuando algo está mal. De la misma manera, cuando estamos constantemente en la palabra de Dios, las enseñanzas falsas, las voces engañosas y los pensamientos equivocados destacan. No se sienten bien en nuestro espíritu porque nos hemos entrenado para reconocer la verdad de Dios. Pero ¿qué pasa con las situaciones que la Biblia no menciona directamente? Y si estás intentando tomar una gran decisión, aceptar un nuevo trabajo, mudarte a otra ciudad o iniciar una nueva relación. Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. Una de las señales de que algo viene de Dios es la paz. Colosenses 3:15 dice: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Si el Espíritu Santo te está guiando en una dirección determinada, te dará una paz profunda y duradera incluso si el camino por delante parece incierto. Por otro lado, si te sientes inquieto, ansioso o inseguro, puede ser una señal de que Dios te está advirtiendo que esperes o reconsideres. Otra manera de probar lo que escuchas es a través del consejo sabio. Proverbios 11:14 dice: donde no hay guía, el pueblo cae,
pero en la abundancia de consejeros hay seguridad. Si no estás seguro de si algo viene de Dios, busca el consejo de creyentes maduros, personas que sean fuertes en su fe, que conozcan la palabra de Dios y que tengan un historial de caminar en sabiduría. A menudo, Dios confirmará su dirección a través de la perspectiva de mentores de confianza, pastores o amigos espiritualmente maduros. Una tercera prueba es el fruto que produce. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conocerán». Si algo es verdaderamente del Espíritu Santo, producirá buen fruto. Llevará amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad y otras características de la naturaleza de Dios. Gálatas 5. Pero si una idea, decisión o influencia lleva a confusión, división, miedo, orgullo o ambición egoísta, entonces no es de Dios. Por eso debemos mantenernos espiritualmente agudos. El enemigo es sutil y a menudo intenta distorsionar la verdad de Dios lo suficiente como para engañar. Incluso lo intentó con Jesús, citando mal las Escrituras durante la tentación en el desierto, Mateo 4:1-11. Pero Jesús respondió con la verdad de la palabra de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Debemos conocer la palabra tan bien que podamos reconocer inmediatamente cuando algo está mal. Pausemos un momento y reflexionemos. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que necesites probar contra la palabra de Dios? Tal vez una decisión, un patrón de pensamiento o incluso un consejo que has recibido de alguien. Pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Toma un momento para orar. Señor, ayúdame a reconocer tu voz claramente. Dame sabiduría para probar lo que escucho y el valor de seguir solo lo que es de ti. A medida que crezcas en esta práctica, tu capacidad para discernir la verdad del engaño se fortalecerá. Caminarás con más confianza sabiendo que la voz que sigues es verdaderamente la voz de Dios. Además, es esencial mantenerse en comunión con otros creyentes. Hebreos 10:24-25 nos recuerda: y consideremos cómo podemos espolearnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y más aún a medida que vemos que se acerca el día. Dios nunca tuvo la intención de que camináramos este viaje espiritual solos. Nos diseñó para la comunidad porque sabe que el aislamiento puede debilitar nuestro discernimiento, mientras que la comunión fortalece nuestra capacidad para escuchar su voz. Uno de los mayores errores que podemos cometer es pensar que podemos crecer espiritualmente sin el apoyo de una comunidad de fe. Cuando nos distanciamos de otros creyentes, nos volvemos más vulnerables al engaño, al desaliento y a la sequedad espiritual. Pero cuando nos rodeamos de personas que también buscan a Dios, creamos una atmósfera donde el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Estar en comunión afina nuestro discernimiento espiritual. Proverbios 27:17 dice: como el hierro afila el hierro, así una persona afila a otra. Cuando estamos en una comunidad de creyentes que aman al Señor, recibimos aliento, corrección y confirmación que nos ayudan a mantenernos alineados con la voluntad de Dios. A veces Dios habla a través de la sabiduría de otros, a través de un sermón, una discusión en un grupo pequeño o incluso una conversación simple. Piensa en las veces que te has sentido incierto sobre una decisión o confundido sobre lo que Dios estaba diciendo. ¿Alguna vez encontraste claridad después de hablar con un compañero creyente? ¿Alguna vez recibiste aliento en el momento justo? Eso no es una coincidencia. Es Dios trabajando a través de la comunidad. Pero para beneficiarnos de este proceso de afilamiento, debemos estar activamente comprometidos. Simplemente asistir a la iglesia no es suficiente. Necesitamos construir relaciones, tener discusiones significativas y permitirnos ser vulnerables. La comunión no se trata solo de estar físicamente presente, se trata de estar espiritualmente conectado. Aquí hay algunas maneras prácticas de mantenerse en comunión y cultivar un entorno donde puedas escuchar a Dios más claramente
1. Únete a un grupo pequeño o estudio bíblico. Los servicios de la iglesia son geniales, pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre en entornos más pequeños, donde puedes hacer preguntas, compartir perspectivas y aprender unos de otros. 2. Esté abierto al consejo piadoso. A veces puede que no reconozcamos la voz de Dios, porque estamos demasiado cerca de una situación. Buscar el consejo de creyentes maduros nos ayuda a ganar perspectiva y confirmar lo que creemos que Dios está diciendo. 3. Sirve en el ministerio. Cuando sirves junto a otros creyentes, creas oportunidades para conversaciones espirituales y conexiones divinas que pueden fortalecer tu fe. 4. Ora con otros. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Cuando oramos juntos, la presencia de Dios se manifiesta de manera poderosa, y a menudo recibimos claridad que podíamos perder al orar solos. Al mismo tiempo, es importante ser discernidos sobre quién permitimos que hable en nuestras vidas. No todos los que dicen ser creyentes están caminando en la verdad. Rodéate de personas que estén comprometidas con la palabra de Dios y cuyas vidas den el fruto del Espíritu. Corintios 15. Toma un momento para reflexionar. ¿Estás conectado a una comunidad de fe fuerte? ¿Te estás rodeando de personas que alientan tu crecimiento espiritual o has estado intentando hacerlo todo solo? Si te sientes distante de la voz de Dios, una de las mejores cosas que puedes hacer es conectarte con una iglesia que crea en la Biblia, unirte a un grupo pequeño o simplemente contactar a un amigo en la fe. No hagamos este viaje solos. Cuanto más nos mantengamos en comunión, más creamos un entorno donde el Espíritu Santo habla, confirma y guía. Además, camina en humildad y docilidad. Una de las mayores barreras para escuchar al Espíritu Santo es el orgullo. Cuando creemos que ya tenemos todas las respuestas, nos cerramos a la guía y la corrección que Dios quiere darnos. Santiago 4:6 nos recuerda, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Si queremos discernir claramente su voz, debemos cultivar un corazón que esté dispuesto a escuchar, aprender y ser corregido. Piensa en los fariseos en los tiempos de Jesús. Eran líderes religiosos que conocían las Escrituras, pero estaban espiritualmente ciegos porque sus corazones estaban endurecidos por el orgullo. Se negaron a reconocer a Jesús como el Mesías, aunque la verdad estaba justo frente a ellos. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a ser corregidos, no estaban dispuestos a admitir que estaban equivocados. Debemos proteger nuestros corazones contra esa misma actitud. Un espíritu dócil es aquel que está abierto a la guía de Dios, incluso cuando desafía nuestras opiniones, deseos o entendimiento previo. Esto significa estar dispuesto a admitir cuando estamos equivocados, ser receptivo a la corrección constructiva y siempre estar ansioso por crecer. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio parece correcto para él, pero el sabio escucha el consejo. Si queremos crecer en escuchar a Dios, debemos abrazar la humildad y buscar sabiduría tanto de su palabra como del consejo piadoso. Una de las maneras prácticas de desarrollar humildad es pedirle regularmente a Dios que revele áreas donde necesitamos crecer. El Salmo 339, 23-24 es una oración poderosa. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos. Ve si hay en mí algún camino ofensivo y guíame por el camino eterno. Cuando invitamos a Dios a examinar nuestros corazones, Él nos corrige y guía con suavidad. Otra manera es buscar retroalimentación de otros. A veces, Dios habla a través de las personas que ha puesto en nuestras vidas. Nuestros pastores, mentores o incluso amigos espiritualmente maduros. Estamos dispuestos a escuchar cuando ofrecen consejos o correcciones, o nos volvemos defensivos y resistentes. Un corazón humilde reconoce que Dios a menudo habla a través de otros para ayudarnos a crecer.
Además, la confesión y el arrepentimiento juegan un papel clave en mantener nuestros corazones sensibles al Espíritu Santo. El pecado crea ruido espiritual, haciendo más difícil escuchar la voz de Dios. Cuando permitimos que la amargura, el rencor o la desobediencia echen raíces en nuestros corazones, comenzamos a perder claridad. Isaías 59:2 dice: «Pero sus iniquidades los han separado de su Dios, sus pecados han ocultado su rostro de ustedes, para que no los oiga». Si descubrimos que estamos luchando por escuchar a Dios, deberíamos preguntarnos: ¿hay algo en mi vida que esté bloqueando mis oídos espirituales? ¿Estoy albergando rencor, orgullo o pecado no arrepentido? Pero aquí está la hermosa verdad. Dios siempre está listo para restaurar y renovarnos. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Cuando nos humillamos, confesamos nuestras faltas y volvemos a Dios, nuestra sensibilidad espiritual se renueva y comenzamos a escucharlo más claramente de nuevo. Toma un momento para reflexionar. ¿Ha habido momentos en que el orgullo o la terquedad te impidieron escuchar la guía de Dios? Hay áreas donde necesitas abrazar la humildad y ser más dócil. Pídele al Espíritu Santo ahora: Señor, hay algo en mi corazón que me impida escucharte claramente. Permítele hablarte y esté dispuesto a responder con humildad. Permítanme compartir una historia poderosa de la Biblia sobre alguien que obedeció el impulso del Espíritu Santo y experimentó un avance increíble. En Hechos 8:26-40 vemos a un hombre llamado Felipe, uno de los primeros discípulos, que fue guiado por el Espíritu Santo de una manera que cambió no solo una vida, sino que tuvo un efecto ondulante en toda una región. Felipe estaba en medio de un ministerio fructífero en Samaria, predicando, sanando a los enfermos y expulsando demonios. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El Espíritu Santo interrumpió sus planes. En Hechos 8:26, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: «Ve al sur, al camino desértico que baja de Jerusalén a Gaza». Piensen en esto por un momento. Estaba en medio de un avivamiento en Samaria. La gente estaba viniendo a Cristo, los milagros estaban sucediendo. ¿Por qué le pediría Dios que se fuera a un camino desértico y solitario? Pero Felipe obedeció inmediatamente. No dudó, no pidió explicaciones, simplemente siguió la guía del Espíritu Santo. Y porque obedeció, encontró a un eunuco etíope, un alto funcionario que viajaba a casa después de adorar en Jerusalén. Este hombre estaba leyendo Isaías 53, una profecía sobre Jesús, pero no entendía lo que significaba. En ese momento, el Espíritu Santo le dio a Felipe otro impulso: «Ve a ese carro y quédate cerca de él». De nuevo Felipe obedeció. Se acercó al hombre y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El hombre respondió: «¿Cómo puedo a menos que alguien me lo explique?». Esto fue un montaje divino. Felipe compartió el evangelio con él, y el funcionario etíope creyó en Jesús y fue bautizado allí, mismo en el camino. Ahora, aquí está por qué esto es tan poderoso. Este único acto de obediencia llevó a que el evangelio se extendiera a Etiopía. Los historiadores creen que este eunuco jugó un papel clave en llevar el cristianismo a esa región, todo porque Felipe fue sensible a la voz del Espíritu Santo y estuvo dispuesto a obedecer, incluso cuando no tenía sentido. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Muchas veces el Espíritu Santo nos guiará de maneras que no siempre tienen sentido en el momento. Tal vez sientas un impulso para llamar a un amigo, orar por un extraño o aprovechar una oportunidad que parece inconveniente. Pero cuando obedecemos, desbloqueamos los nombramientos divinos de Dios. Imagina si Felipe hubiera ignorado ese impulso. El hombre etíope habría continuado buscando respuestas, y toda una región podría haberse perdido el evangelio.
De la misma manera, nuestra obediencia al Espíritu Santo puede llevar a avances para otros y para nosotros mismos. Ahora hagamos esto personal. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre un momento en que sentiste que el Espíritu Santo te estaba guiando. Tal vez fue un susurro suave para animar a alguien, un impulso para dar un paso valiente de fe, o un momento en que Dios te dio una dirección clara. Gírate hacia alguien a tu lado y comparte. ¿Qué te estaba guiando el Espíritu Santo a hacer? ¿Y cómo respondiste? ¿Cuál fue el resultado? Si no seguiste el impulso, está bien. Esta es una oportunidad para aprender y crecer. Si lo hiciste, ¿cómo viste a Dios moverse? Vayamos a la tercera clave. Desarrolla el hábito de reconocer al Espíritu Santo en todo lo que hagas. Proverbios 3:6 dice, en todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tu senda. Esto significa que, en lugar de compartimentalizar nuestra fe, donde solo pensamos en Dios durante el tiempo de oración o en la iglesia, lo invitamos a cada aspecto de nuestras vidas. Ya sea que estemos conduciendo, cocinando, trabajando o descansando, podemos dirigir nuestros pensamientos hacia Él y decir, Espíritu Santo, guíame en este momento. Cuando vivimos en comunión constante con el Espíritu Santo, nos volvemos más sensibles a su voz. Es como estar en una amistad cercana. Cuanto más tiempo pases con alguien, más fácil se vuelve reconocer su voz, incluso en una multitud. De la misma manera, cuanto más caminemos con el Espíritu Santo diariamente, más lo escucharemos hablarnos claramente. Además, ora en el Espíritu a menudo. Efesios 6:18 nos dice, y oren en el Espíritu en todas las ocasiones con todo tipo de oraciones y peticiones. Orar en el Espíritu fortalece nuestra conexión con Dios y alinea nuestros corazones con su voluntad. Nos permite orar más allá de nuestro entendimiento y mantenernos sintonizados con su guía. Además, canta y adora a lo largo de tu día. La adoración no es solo para la iglesia, es un estilo de vida. Cuando llenas tu atmósfera con adoración, estás creando un lugar de morada para el Espíritu Santo. El Salmo 22:3 dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cantar canciones de adoración, incluso en medio de las tareas diarias, cambia nuestro enfoque de las distracciones del mundo a la presencia de Dios. Si se nos da la oportunidad, podemos aprender a vivir de otra manera. Otra manera poderosa de mantener la comunión con el Espíritu Santo es hablarle como lo harías con un amigo de confianza. El Espíritu Santo no está distante, es nuestro ayudante, nuestro consolador, nuestro maestro. En Juan 14:26, Jesús dijo, pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esto significa que Él siempre está listo para guiarnos, pero debemos ser intencionales al comprometernos con Él. Tomemos un momento para hacer una pausa. Cierra los ojos y susurra una oración sencilla. Espíritu Santo, te invito a este momento. Háblame, guíame. Déjame ser más consciente de tu presencia. Ahora imagina vivir cada día así, constantemente consciente de su presencia, siempre en conversación con Él. Así es como crecemos en escuchar su voz, recibir su sabiduría y caminar en su poder. Además, vivir en comunión constante con el Espíritu Santo transforma la manera en que navegamos por los desafíos de la vida. Cuando cultivamos un diálogo continuo con Él, ya no dependemos solo de nuestra sabiduría, emociones o experiencias pasadas. Estamos siendo guiados por la sabiduría divina. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Piensa en los momentos de tu día cuando te sientes estresado, incierto o incluso tentado a reaccionar con frustración. Y si, en lugar de responder con tu propia fuerza, haces una pausa y le pides al Espíritu Santo guía, ese simple cambio puede marcar toda la diferencia. Por ejemplo, tal vez enfrentes una conversación difícil en el trabajo o con un ser querido.
En lugar de apresurarte con tus propias palabras, puedes susurrar: Espíritu Santo, dame las palabras correctas para decir. Jesús nos aseguró en Lucas 12:12 que el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. O tal vez estás luchando con una decisión difícil. Debes aceptar cierto trabajo, hacer una compra importante o aprovechar una nueva oportunidad. Antes de actuar, toma un momento para preguntar: Espíritu Santo, ¿es esto tu voluntad? Dame claridad y paz. Colosenses 3:15 nos recuerda que la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones, lo que significa que cuando el Espíritu Santo está guiando, hay una paz interior profunda que confirma el camino correcto. Además, la comunión constante con el Espíritu Santo no se trata solo de hablarle, sino también de aprender a escuchar. Muchas veces oramos y pedimos dirección, pero no nos silenciamos el tiempo suficiente para escuchar su respuesta. El Espíritu Santo a menudo habla a través de un profundo conocimiento interior, a través de las Escrituras, del consejo sabio e incluso a través de confirmaciones inesperadas. Tomemos un paso práctico ahora. Cierra los ojos por unos momentos y toma una respiración profunda. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué me estás diciendo hoy? Luego, solo escucha. Puedes sentir una palabra, un versículo, una sensación de dirección o incluso solo paz. Así es como entrenamos nuestros oídos espirituales para reconocer su voz. Cuanto más escuchamos, más lo oiremos en los momentos que más importan. Imagina si cada creyente verdaderamente viviera así, caminando paso a paso, momento a momento, en alineación con la voz del Espíritu Santo. Nuestras elecciones serían más sabias, nuestra fe sería más fuerte y nuestras vidas reflejarían el poder sobrenatural de Dios. Así que déjame desafiarte hoy: no limites tu relación con el Espíritu Santo a los servicios de la iglesia o a las devociones matutinas. Invítalo a cada parte de tu día. Cuanto más te comprometas con Él, más experimentarás su poder, su sabiduría y su presencia en todo lo que hagas. ¿Cuál es una manera en que puedes ser más intencional al mantenerte en comunión con el Espíritu Santo hoy? Lo más importante, ora en el Espíritu. Judas 1:20 dice: pero ustedes, queridos amigos, edifíquense en su santísima fe y oren en el Espíritu Santo. Orar en lenguas, si tienes el don, o simplemente permitir que el Espíritu Santo guíe tus oraciones. Profundiza tu conexión con Él. Cuando oramos en el Espíritu, no estamos orando desde nuestro entendimiento limitado, sino desde la sabiduría y el poder de Dios. Romanos 8:26 nos recuerda: de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Hay momentos en que no tenemos las palabras para expresar lo que sentimos, pero el Espíritu Santo sabe exactamente qué necesita ser orado. Cuando hacemos un hábito de orar en el Espíritu, nos alineamos con la voluntad de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestro espíritu se edifica y nos volvemos más sensibles a su guía. Ya sea en un tiempo de oración dedicado o a lo largo del día, susurrar una oración guiada por el Espíritu nos ayuda a mantenernos sintonizados con la dirección de Dios. Otra manera poderosa de mantener la comunión con el Espíritu Santo es a través de la gratitud y la adoración constantes. Tesalonicenses 5:16-18 nos dice: alégrense siempre, oren sin cesar, den gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestro enfoque de los problemas a la presencia de Dios. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nos volvemos más conscientes del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. En lugar de esperar al domingo para adorar, haz que sea un hábito adorar a lo largo del día. Canta una canción de alabanza mientras conduces, susurra una oración de acción de gracias mientras trabajas o simplemente toma un momento para reconocer la bondad de Dios. La adoración no es solo un acto, es una atmósfera. Cuando vivimos en una postura de adoración,
creamos un entorno donde el Espíritu Santo es bienvenido a moverse. Además, sé rápido para arrepentirte y camina en santidad. El Espíritu Santo es santo, y Él habita en aquellos que buscan vivir en justicia. Efesios 4:30. Nos advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con quien fueron sellados para el día de la redención. El pecado y la desobediencia crean una barrera entre nosotros y el Espíritu Santo, haciendo más difícil escuchar su voz. Pero cuando vivimos en arrepentimiento, volviendo constantemente a Dios, nuestros oídos espirituales permanecen abiertos a su guía. Además, sé una persona de la palabra. El Espíritu Santo habla a través de las Escrituras, y cuanto más llenemos nuestras mentes con la palabra de Dios, más claramente reconoceremos su voz. Jesús dijo en Juan 14:26, pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, pero solo puede traer a la memoria lo que ya hemos almacenado en nuestros corazones. Toma un momento para reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde necesites profundizar tu comunión con el Espíritu Santo? Tal vez sea ser más intencional en la oración, invitarlo a tu rutina diaria o dejar ir las distracciones que te alejan de su presencia. El Espíritu Santo siempre está hablando, siempre guiando, siempre listo para dirigirnos. Nuestro papel es mantenernos abiertos, atentos y en comunión constante con Él. Comprometámonos hoy a caminar en una comunión más profunda con el Espíritu, permitiendo que su voz moldee cada uno de nuestros pasos. Otro punto importante es tener hambre de más. Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nunca te conformes con una relación superficial con el Espíritu Santo. Búscalo apasionadamente, como buscarías algo de gran valor. Cuanto más lo desees, más te llenará. Piénsalo, cuando tienes verdadera hambre, no lo ignoras. Buscas comida, anhelas nutrición, y no paras hasta que estás satisfecho. Ese mismo hambre debe estar presente en nuestras vidas espirituales. Aquellos que permanecen espiritualmente hambrientos, siempre deseando conocer a Dios más profundamente, experimentarán encuentros continuos con su presencia. Uno de los mayores peligros para el crecimiento espiritual es la complacencia. El enemigo no necesita destruir tu fe, solo necesita hacerte sentir cómodo y distraído. Si alguna vez te encuentras sintiéndote espiritualmente estancado, distante o indiferente, es hora de reavivar tu hambre por el Espíritu Santo. ¿Cómo mantenemos el hambre por más de Dios? Primero, pide un nuevo llenamiento. Lucas 11:13 dice, si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Espíritu Santo no se nos da una vez y luego se olvida. Él llena continuamente a aquellos que lo buscan. Todos los días, haz que sea un hábito orar. Espíritu Santo, lléname de nuevo hoy. Despierta un nuevo hambre en mi corazón. Además, rodéate de personas espiritualmente hambrientas. Proverbios 27:17 dice, como el hierro afila el hierro, así una persona afila a otra. Si quieres mantenerte apasionado por Dios, pasa tiempo con aquellos que están en llamas por Él. Escucha sermones, únete a estudios bíblicos y participa en conversaciones que desafíen e inspiran tu fe. Otra manera de cultivar el hambre espiritual es dar un paso de fe. Muchas veces perdemos nuestro hambre porque no estamos ejerciendo nuestra fe. Cuando damos pasos valientes, ya sea en evangelismo, sirviendo o obedeciendo los impulsos del Espíritu Santo, nuestra dependencia de Él crece y también lo hace nuestro hambre por más de su presencia. Además, el ayuno es una manera poderosa de despertar el hambre espiritual. Cuando negamos nuestra carne, nuestro espíritu se vuelve más sensible a Dios. Isaías 58:6
describe el ayuno como una manera de romper cadenas espirituales y acercarnos al Señor. Si te sientes espiritualmente seco, considera apartar tiempo para ayunar y orar, pidiéndole a Dios que reavive tu pasión. Finalmente, medita en las promesas de Dios. Cuando nos recordamos constantemente lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer, guiar, empoderar, transformar y revelar la verdad de Dios, se enciende un deseo profundo de experimentar más de Él. Tomemos un momento ahora. Cierra los ojos y pregúntate, ¿estoy verdaderamente hambriento por más de Dios? Si te sientes distante o complaciente, invita al Espíritu Santo a despertar un fuego fresco en tu corazón. Di, Espíritu Santo, no quiero conformarme con una fe rutinaria. Quiero conocerte más. Aumenta mi hambre por tu presencia. Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, Él nos llenará más allá de lo que podemos imaginar. Sigue buscándolo, sigue deseando más y observa cómo tu vida espiritual se transforma de maneras que nunca esperaste. Para escuchar al Espíritu Santo claramente, debemos caminar en sintonía con Él diariamente. Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, mantengámonos en sintonía con el Espíritu. Esto significa que no solo lo buscamos en momentos de necesidad o crisis, sino que mantenemos un estilo de vida de caminar con Él en cada decisión, conversación y acción. Demasiado a menudo, los creyentes tratan al Espíritu Santo como un contacto de emergencia, solo llamándolo cuando las cosas van mal. Pero el Espíritu Santo desea una relación consistente, guiándonos en cada aspecto de la vida. Caminar en sintonía con el Espíritu se trata de vivir con una dependencia diaria de su sabiduría, fuerza y dirección. ¿Cómo caminamos en sintonía con el Espíritu Santo? Primero, ríndete a su guía. Cuando el Espíritu Santo te impulse a tomar acción, obedece inmediatamente. Podría ser algo simple: disculparte con alguien, dar aliento o evitar una tentación. Cuanto más obedezcamos, más clara se vuelve su voz. Pero cuando hoy ignoramos su voz repetidamente, nuestros corazones pueden volverse insensibles a su guía. Hebreos 3:15 advierte: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Además, sé paciente y confía en su tiempo. A veces queremos respuestas inmediatas, pero el Espíritu Santo no siempre revela todo de una vez. En cambio, nos guía paso a paso. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tu senda. Caminar en sintonía con el Espíritu significa confiar en que, incluso cuando no vemos el panorama completo, Él nos está guiando exactamente a donde necesitamos estar. Además, cultiva una conciencia de su presencia a lo largo del día. Antes de tomar una decisión, haz una pausa y pregunta: Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Si sientes paz, avanza. Si sientes dudas o falta de claridad, espera. El Espíritu Santo a menudo habla a través de la paz o la incomodidad que sentimos en nuestro espíritu. Colosenses 3:15 dice: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, desecha el egoísmo y demoniza la autoindulgencia y la procrastinación. Tu voluntad reside en el poder de la resignación. Cuando vivimos con una conciencia constante de su presencia, aprendemos a reconocer su voz más claramente.